nos señala a nosotros un poquito el valor de la vida y lo sagrado que es la vida. El propósito del libro de Jeremías trata de una seria advertencia al pueblo de Dios para que se arrepientan de la idolatría y demás pecados a fin de evitar la catástrofe del cautiverio y la catástrofe en sus propias vidas y familias y en todo el pueblo. Todo este libro de Jeremías, de lo que voy a ver aquí, como dijimos, está dividido en 4 puntos y por eso voy a dar el mensaje en 4 puntos. Voy a hablar de cada punto y qué quiere decirnos a nosotros el día de hoy. En primer lugar, agarre usted por favor su boletín y escriba: ¿qué me enseña el libro de Jeremías? Número 1, que Dios siempre me hace un llamado. Número 1, que Dios siempre me hace un llamado. Ojo con esto. Dice en capítulo 1, versículo 5, de allí sacamos el principio: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios ya nos conocía desde el momento de la concepción. Te di por profeta a las naciones. Dios le hizo un llamado al profeta Jeremías en forma de un diálogo entre Dios y él. Y cuando tenía más o menos 17 a 20 años, ocurrió ese diálogo. Viene Dios y lo llama. Era un jovencito, bien jovencito. Otros dicen 14 años que tenía aproximadamente. Viene Dios y lo llama y dialoga con él y le dice: Jeremías, yo voy a usarte como profeta a todo mi pueblo. Y Jeremías dudó de su llamado. Y viene Dios y lo capacita y lo envía como el predicador a las naciones. Y su llamado como predicador a su pueblo duró 50 años. 50 años desde jovencito hasta que se envejeció y murió, vivió predicando, anunciando a todo el pueblo que busque a Dios, que se congreguen en las iglesias, que oren durante la semana, que lean su Biblia, que no se dejen engañar de los falsos maestros de la Biblia, con tantas falsas religiones, con tantas iglesias engañosas. El profeta comenzó a hablar y a decir al pueblo que comiencen ellos a arrepentirse de todos sus pecados y que busquen a Dios. Lo mismo ocurre el día de hoy en el siglo XXI. En primer lugar, Jeremías me enseña que todos tenemos un llamado de parte de Dios y ese llamado es para que nosotros atendamos, pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Que nos alejemos de nuestra vida loca, que nos alejemos de lo que sabemos que no es correcto. Tenemos ese llamado. Jeremías tuvo el ministerio más difícil del Antiguo Testamento, porque en su época existían extrañas combinaciones de religiones falsas. También tuvo que enfrentarse a malos sacerdotes, a falsos maestros y a reyes y presidentes, alcaldes corruptos, gobiernos corruptos. O sea, fue difícil el trabajo como predicador durante su época. Porque en su época habían un sinnúmero de problemas morales y sociales. Seguramente habían tantos problemas morales como lo tenemos hoy. ¿Qué problemas morales y éticos tenemos aquí en esta nación, en los Estados Unidos? Muchísimos. Tenemos problemas del aborto, problemas éticos, inmorales. Tenemos problemas del homosexualismo. Dios jamás crea una persona homosexual. El homosexual se hace, no nace. Porque el homosexualismo es una conducta que se aprende. Nadie nace homosexual. Científicamente, no existe un solo gen homosexual. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha logrado comprobarlo. No existe un gen homosexual. Nadie nace, se hacen. Es una conducta que se aprende. Así como se aprende a ser homosexual, también se aprende a dejar de hacerlo y restaurar, regenerar su vida. Y solo Dios puede ayudarle. Dios da la fuerza para ayudar. Amamos a los homosexuales y a las lesbianas, pero no amamos su estado de vida pecaminoso.
No queremos ni amamos el estilo de vida pecaminoso ante los ojos de Dios y ante los ojos de la humanidad. Los amamos a ellos como personas. Oramos por ellos como personas. Los abrazamos y les damos la bienvenida como personas, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida absurdo y pecaminoso. Jamás. Porque Dios hace lo mismo. Dios los ama, pero no ama su estilo de vida. Porque Dios ya lo dijo en el libro de Romanos. Dijo que ellos están haciendo un mal estilo de vida que apesta ante las narices de Dios. Dios aborrece el homosexualismo. ¿Qué otros problemas éticos, morales tenemos en este mundo a la cual Dios nos hace un llamado a no participar de eso? Odios, envidias, rencores, chismes, robo, todo ese tipo de soberbia, maldad, crueldad, eutanasia, bestialismo, necromancia, relaciones sexuales con cuerpos muertos, bestialismo, relaciones sexuales con animales, perros, chivos y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas inmorales, Dios nos hace un llamado a abandonarlo. Dios nos hace un llamado a no participar de la brujería, el Halloween, todo lo que es lectura de las manos, cartas, la bola de cristal, las cartas del tarot, el yoga, la meditación trascendental, todo ese tipo de supersticiones, Dios nos hace un llamado. Mira, Jeremías vivía en una época de la que yo estoy contando, que vivimos también nosotros el día de hoy en el siglo XXI. Lo mismo le pasaba a Jeremías. Su tema principal era la venida del juicio de Dios. Y les decía, no practiquen esas cosas que yo he mencionado. No practiquen, porque el juicio de Dios va a venir a este pueblo. Y pasó 50 años advirtiéndole a la gente de los pecados que he mencionado, pero la gente le entraba por aquí y le salía por acá. Conclusión, viene Dios y dijo, no quiere obedecer el pueblo, y mandó juicio de Dios, castigo de Dios. Increíblemente sucedió. El pueblo fue rebelde y sería llevado cautivo por Babilonia a otro pueblo. Jeremías nunca se casó. ¿Sabías tú que este profeta Dios le prohibió casarse? Sí. Dios le dijo, no te cases. ¿Dónde está eso? Capítulo 16, verso 1 al 4. Dios le prohibió casarse a Jeremías. La pregunta es, ¿por qué? Mira, fue un predicador desde jovencito hasta viejo, 50 años un predicador, pero Dios le dijo, mi chiquilín, usted no se me case. Y Jeremías hizo caso a la palabra de Dios. No se casó. Pregunta, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque era una señal del juicio que venía. Y él no podía casarse porque no iba a poder disfrutar de su luna de miel, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos y de su esposa. ¿Por qué? Porque venía el juicio de Dios. Y cuando cayó el juicio de Dios, padres comieron a sus propios hijos, se los comieron vivos. Porque hubo una hambruna tan grande que sus hijos los ponían en una olla a hervir porque no había comida. Le prohibió casarse como una señal de que por la desobediencia de toda la ciudad, el juicio de Dios les iba a caer. Por andar aprobando el aborto y el homosexualismo y el lesbianismo, por andar aprobando la pedofilia y tantas leyes antiéticas y antimorales, les cayó el juicio de Dios. No le creían. Le decían que estaba loco y él lloraba y lloraba por su pueblo. Por eso le pusieron el profeta llorón. Él incluso les dijo a todo su pueblo, una vez los reunió y les dijo, mejor entreguémonos porque Babilonia, un pueblo sanguinario nos va a venir y va a arrasar con todo, nos va a matar. Mejor entreguémonos a Babilonia. ¿Sabe lo que dijo su pueblo? Su pueblo dijo, este es un traicionero. Creyeron que había traicionado a sus propios paisanos. Entonces él fue a hablar ante Babilonia y ¿sabe lo que le dijo el rey de Babilonia? El rey malo que los iba a llegar a cautivar,
a invadir, le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Vente conmigo. Yo te ofrezco un puesto en el gobierno. Tú podrías ser el primer ministro. Tú podrías ser el alcalde. Tú podrías ser un senador en mi congreso. Vente, yo te ofrezco un puesto, pero ven conmigo. ¿Sabe lo que hizo Jeremías? Dijo, no, yo no quiero. Mi llamado no es para usurpar puestos. Mi llamado no es para andar en la política. Él le dijo, mi llamado es para ser un predicador a mi pueblo y anunciarle a mi pueblo que tú vas a invadirlos. Yo le he dicho a mi pueblo que mejor nos entreguemos a ti. No quieren, pero yo seguiré predicándoles la palabra de Dios con la verdad a mi pueblo. Y les dijo, ¿sabes qué, rey? Tú me ofreces gobierno, me ofreces puestos en tu gobierno, pero ¿sabes una cosa? Si tú vas a llevar cautivo al pueblo mío, al pueblo de Dios, Dios también te va a castigar a ti con un juicio a tu pueblo de Babilonia. Y así fue. Pasaron los años y Babilonia también sufrió el juicio de Dios. Increíble. En primer lugar, Jeremías nos está enseñando que todos tenemos un llamado. Dios te hace un llamado hoy. Hoy estás escuchando la palabra de Dios y venir aquí no es una coincidencia. Dios te trajo. Y si estás escuchando aquí es porque Dios te está alertando, Dios te está advirtiendo. Y Dios te está haciendo un llamado cada domingo que vienes y cada vez que escuchas la palabra de Dios, vive como mejor cristiano. Honra a Dios, ama a Dios, abandona la pornografía, abandona el chisme, abandona la envidia, abandona la amargura. Pídele a Dios que quite resentimientos de tu corazón. Pídele. Dios siempre te está hablando. En segundo lugar, ¿qué más me enseña el libro de Jeremías? En segundo lugar, que Dios siempre me enseña su palabra. Dice la Biblia, en el capítulo 7, el verso 2, dice así, ponte a la puerta, le dijo Dios a Jeremías, de la iglesia y proclama allí esta palabra y diles a mi pueblo, ojo, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas, para adorar a Dios. Oíd palabra de Jehová. Dios, antes de enviarnos un castigo, un juicio, Él advierte. Y en segundo lugar, Jeremías me está diciendo que yo siempre voy a tener una palabra de advertencia antes de que sufra las consecuencias. Mi hijo, no vayas para allá, mejor quédate en casa. Esa puede ser una palabra de parte de Dios, de advertencia, por parte de los padres. Puede ser Dios hablando a través de los padres. Mi hijo, no vayas mejor. Mi hija, ese joven no te conviene. O hijo, esa jovencita no te conviene. Es la voz de Dios a través de los padres, aconsejando. Ahora, si decimos varias cosas y advertimos a las personas, y la persona no hace caso al consejo, vienen las consecuencias. Como resultado, él pasa llorando el resto de su vida porque se casó con una joven a la cual los padres le dijeron que no se casara. Él pasa el resto de su vida en la cárcel porque sus padres le dijeron, mijo, mejor no vayas, no salgas, no manejes. Chocó a alguien, mató a alguien, cosa por el estilo, y está en la cárcel por el resto de su vida. Dios me envía su palabra. Esta segunda división es la parte extensa del libro y aquí Jeremías comienza con 6 mensajes proféticos predicados a 2 ciudades, a Judá y a Jerusalén. Los 6 mensajes cubren un periodo de 40 años predicándole. En 40 años le daba siempre 6 tópicos. A Judá los habitantes les dicen estas palabras, escuchen bien, le dicen, tomen conciencia de sus propios pecados, sean conscientes que cuando pecaron busquen a Dios, no lo vuelvan a hacer. Les dice que deben de abandonar los pecados como la maldad, porque eran maldosísimos, mucha maldad, tremendo. Tenían pecados de ingratitud, eran ingratos.
No daban gracias cuando se les hacía un favor. Eran ingratos con sus familias, con sus esposas, con infidelidades conyugales. Eran ingratos con sus padres, no agradecían en cada momento a sus padres. Eran ingratos con sus hijos, eran ingratos con la sociedad, con el jefe, en el trabajo. Eran ingratos en la mayoría de las cosas en el templo, en la iglesia. Muchísima ingratitud. No más ellos querían para ellos, pero ellos no querían mostrar esa gratitud. ¿Qué más era este pueblo? Tenían mala conducta. La mala conducta se refleja, no saludas, no guardas respeto, alza la voz a los mayores de edad. Cuando se le habla, gritan, se enojan, bajan los hombros. ¿Sí ves? No respetan a las autoridades, a los maestros en las escuelas, no respetan al presidente de la nación, no respetan al alcalde, no respetan a los pastores, no respetan al liderazgo de la iglesia, no les importa nada, tienen mala conducta, se conducen de una manera desordenada. ¿Qué más tenían? Mentiras. Decían muchísimas mentiras. Su vida era una vida de mentiras. Pasaban mintiendo y no, para ellos no había cabida en sus corazones hablar con la verdad. Y ya sabemos que si quieres sostener una mentira, vas a tener que inventarte 26 mentiras más para sostener la primer mentirita. ¿Qué más tenía este pueblo? 40 años les estaba hablando, aconsejándole, abandonen la violencia. Eran bien violentos. Y eso es lo que pasa en el siglo XXI. Vivimos en una época demasiado violenta ahora. Una media palabra de consejo, ya los hijos, ya las personas enseguida se enojan. Si tú les hablas que deben de cuidar sus vidas, se enojan y dicen discriminación. Dicen que los están avergonzando. Dicen que los están hiriendo. Dicen que los están maltratando. Cuando es una palabra de consejo, sea agradecido. Escucha, abre los oídos, no seas sordo al consejo. No te resientas cuando alguien te llama la atención. A mí me encanta llamarle la atención a todo el mundo. Me gusta hacerlo. Evito hacerlo, pero me encanta llamarle la atención a las personas. Trato de evitar de no hacerlo. Pero no te resientas. Si te decimos algo, es por tu propio bien. Si tú te resientes, vas a tener que rendir cuentas a Dios por tu resentimiento. Es increíble, pero yo he encontrado en el mundo de hoy cientos de personas resentidas. Y el resentimiento les trae odio, el odio les trae amargura. La amargura produce un veneno gigante y enorme. Ese veneno se llama rencor. Rencor, rencor y rencor termina nuestra relación. Increíble. ¿Qué más tenía este pueblo? Tenía injusticia. Eran injustos. No practicaban la justicia, no eran justos en su casa, no eran justos con los hijos, no eran justos con los familiares, con el cónyuge, no eran justos en el trabajo, no eran justos en la iglesia. Practicaban muchas injusticias. Por último, practicaban la terquedad de sus corazones abandonando a Dios. Decían que amaban a Dios, pero usaban los días para ir al templo para ir de vacaciones. Lo usaban los días de ir a la iglesia para ir a la playa. Lo usaban los días de ir a la iglesia para estar con la familia. Usaban los días de iglesia para atender a la familia que venía de lejos. Y eso está bien, eso está correcto, pero tráete a tu familia a la iglesia. Tráigala a la familia, dígale, familia, en nuestra casa ustedes son bienvenidos. Sabemos que han venido de lejos y estamos contentos de tenerle en casa. Los amamos, los queremos. Familia, en nuestra casa, todos amamos a Dios. Vístanse y vámonos a la iglesia. Después de la iglesia, nos vamos a donde ustedes quieran. Pero vámonos, porque en nuestra casa amamos a Dios. El profeta Jeremías, 40 años pasó enseñándoles todo lo que he dicho el día de hoy. Pero este pueblo no hizo caso.
Los habitantes de Judá no hicieron caso. En tercer lugar, allí vienen los resultados. Número 3. Jeremías me enseña que Dios siempre me dice la verdad. Vino la verdad y mira lo que le dice Dios, porque ya no hacían caso. 40 años hablando de lo que yo he hablado. Entonces le dice, capítulo 47, verso 2. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte, se refiere a los ejércitos, y se harán torrentes, soldados que irían a matarlos. Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Ay, 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 el juicio. Les comienza a decir la verdad. Verso 3. Por el sonido de los cascos de caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Les dijo, papás, han pasado 40 años, no supieron criar bien a sus hijos. Miren cómo está la nación con todos esos pecados que yo nombré. Así está la nación. Ahora, ustedes padres van a sufrir la consecuencia. A eso se le llama padres permisivos. Padres que no corrigen a sus hijos. Padres que por temor de que el hijo se deshidrate, no lo hacen llorar. Porque se deshidrata el niño, se enferma. Aquí les está diciendo, vosotros padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. No supieron criar a sus hijos en disciplina. Ojo, no maltrato. Hablo de disciplina, y cuando yo doy mis conferencias acerca de cómo ser un padre y cómo criar a los hijos, yo enseño las 4 etapas de la crianza de los hijos. Yo tengo una conferencia que yo enseño, y enseño a un sinnúmero de pastores y líderes. Siempre yo enseño más a solo pastores. Y 4 pasos, las 4 etapas. Etapa número 1, si quieres escríbela. Ahí está, escríbela. Esto no te lo enseña nadie en el mundo entero. Nadie te lo enseña, solo lo enseño yo. Número 1, la primera etapa, de 0 a 5 años, la primera etapa. Es la etapa donde se siembra el futuro carácter de la persona que va a ser cuando ya es grande. De 0 a 5 años se siembra, escribe, 0 a 5 años, se siembra el futuro carácter de la persona que va a ser. Es la edad precisa para castigar físicamente a los hijos. No maltrato, sino castigo. O sea, no maltrato, sino disciplina. Ojo. Y Dios diseñó esta parte medianera, se llama glúteos. Así. Tienes que acostumbrarte a decir glúteos o pompis. Suena mejor, no suena de afuera, suena mejor. Glúteos o pompis diseñó Dios para que en esta parte medianera el niño reciba la disciplina corporal o disciplina física. No es en ninguna otra parte del cuerpo, es solo aquí. Edúquese, papá. Tiene hijos, pero no sabe cómo criarlos y disciplinarlos. Le estoy enseñando cómo. Segunda etapa, de 5 años a 10 años. Allí se siembran valores. Ponga, 5 a 10 se siembran valores. Escriba, valores. ¿Qué es eso de valores? Valores es esto. Hey, no le grites a tus padres. Respeta, eso es valores. Ayuda a cruzar a la calle al ancianito. Eso es valores. No mientas. Dinos la verdad. Si tú me dices la verdad, no te voy a castigar, no te voy a disciplinar, pero dime la verdad. Valores. No guardes rencor, no avaricias, no pornografía. Es un niño de 5 a 10 años, expertos en pornografía a esa edad. Siglo XXI, sí, te lo puedo comprobar con decenas de testimonios. Expertos en pornografía de 5 a 10 años de edad. Valores se siembran. ¿Qué es otro valor? Respeta al maestro, al profesor, el horario. Te dijeron a la 1:30, pues sal de la casa media hora antes.
Si de la casa a tu iglesia son 15 minutos nada más, sal media hora antes para que esté 15 minutos antes en cualquier lugar. Valores. No mientas, no robes, no cigarrillo, no alcohol, no homosexualismo, no lesbianismo, no pornografía, no hagas maldad, di la verdad, vístete correcto, anda bien, no seas un loco desadaptado en los lugares que no debes de serlo, pórtate bien, críate bien. El problema es que no hay que educar a veces a los hijos, hay que educar a los padres, porque los padres permiten a los hijos hacer todo lo que sea. Y no están ojo con sus hijos. Y ahí está el problema. Tercera etapa. De 10 años hasta los 17 o 18, cosechas. Mira, de 0 a 5, siembras carácter, castigo corporal, que el niño sienta. Desde el un día de haber nacido en la tierra, ¿puedes castigar a los hijos corporalmente? Mi respuesta siempre ha sido sí. Porque esa es la pregunta que me hacen en todas partes que yo doy estas conferencias. Sí. ¿Cómo? Agarra 2 deditos tuyos. Esta es la pompis del bebito de un día de nacido. Está berrinchudo porque los niños desde el primer día de nacido ya nacen berrinchudos. Nada más tócalo y hazle un poquito hacia adentro, un poquito. El niño ya va sintiendo, presintiendo que se le está disciplinando porque está muy berrinchudo, sí. A medida que van pasando los años y los años, vas haciendo un poquito más fuerte y un poquito más alejado. El niño ya tiene 4 años de edad, ahora sí es un momento de alejar más y darle con un cinto en ninguna parte del cuerpo, no maltrato, sino disciplina en estas áreas medianeras de atrás del cuerpo, aquí. Esa es la idea. Y decirle por qué le castigas. Ojo, muchos padres cometen el error de decirle, te castigo porque te amo. Haga conmigo así. Error. ¿Cómo va a decir que lo castigo porque te amo? El niño se va a criar pensando que porque ya tiene hijos y lo mismo, y pasa esa generación a otra. Oh, el amor duele, el amor es castigo, el amor es esto. Se hace masoquista. Por eso tenemos muchos masoquistas en el mundo entero. Masoquismo, les encanta el dolor. Los padres deberían de decir, te castigo por, y ahí mencionarle, porque te dije que no agarrara las cookies y te comiste 10. Te dije que no las agarraras, por eso te castigo. Te castigo porque te dije que lavara los platos, no los lavaste, te pusiste a ver televisión, por eso te castigo. ¿Te castigo por qué? Porque en la iglesia te portaste mal, anduviste corriendo de un lado al otro y gritando en la iglesia que se respeta, por eso te castigo. ¿Sí ves? Se le castiga explicándole la razón, el motivo. No digas te castigo porque te amo, esa es una respuesta inconclusa, no es la correcta. Así que la tercera etapa, desde los 10 hasta los 10 hasta los 17, cosechas. ¿Qué cosechas? Lo que sembraste de 0 a 5 y lo que sembraste de 5 a 10 años. Cosechas. ¿Qué es eso? Disfrutas de la vida. El problema está en que los padres hacen las cosas al revés. Quieren castigar corporalmente en la tercera etapa. ¿Sí ven? Lo que debieron de haber hecho en la primera, castigan, quieren hacerlo en la última o quieren hacerlo en la segunda etapa. ¡Error! ¿Por qué error? Te lo voy a demostrar bien facilito. Yo doy conferencias hasta 4 a 6 horas sin parar solo de este tema nada más. Es extenso el tema. Te lo voy a decir así en una cápsula. ¿Por qué no hay que variar el orden de la crianza de los hijos? Porque de 0 a 5 años, cuando tú lo castigas corporalmente con un cinto, como tú quieras, no maltrato, sino disciplina, castigo corporal, no maltrato. Si tú lo haces, mira, una vez que lo hiciste, a los 10 segundos, 15 segundos, el bebé te mira a ver y llora de sentimientos, pero porque te ama. Y tú te le acercas y le dices, te amo, o perdóname, ellos rápido, yo también te amo, Dari. No guardan rencor, no te miran con enojo,
no te miran con odio, no te miran con venganza. De 0 a 5 años tú los castigas corporalmente, a los pocos segundos o minutos son una miel, puro amor, no tienen rencor. Esa es la edad precisa para castigar a los hijos corporalmente. ¿Ves? Pero intenta castigarlo en la segunda etapa. De 5 a 10 años te dicen, voy a llamar a la policía. Sí. Intenta castigarlo en la tercera etapa, que es lo que la mayoría de los padres hacen en la tercera etapa. A ver qué te dicen. Te llaman a la policía. ¿Sí ves? Te lo demostré facilito. Yo tengo varias formas de demostrarte. Cada palabra que te estoy diciendo te la puedo demostrar. El profeta aquí nos está diciendo a nosotros en este tercer punto, nos enseña que Dios siempre me dice la verdad, siempre. Así que cuando alguien le diga la verdad, si yo le digo la verdad, usted no se enoje, no se enoje. Le decimos porque queremos el beneficio para usted, para su familia, para sus hijos. Más bien deberíamos decir, Señor, gracias porque me hablas a través del pastor. Señor, gracias porque me hablas, quieres el bien para mí, es mejor así. Entonces, siempre dijo la verdad. En cuarto lugar, y con esto nos vamos a casa, nos vamos al parque, mejor dicho. En cuarto lugar, el libro de Jeremías me enseña que tendré consecuencias por mi desobediencia. Consecuencias. Desobedecí, no hice caso, consecuencias. ¿Dios perdona las consecuencias por nuestro pecado? Sí las perdona. Pero de las consecuencias nadie se libra. ¿Me puede perdonar mi cónyuge? Un ejemplo, ¿porque fui infiel? Sí. Ojo, quiero enseñarle esto bien a los cónyuges. Cónyuge, si su esposo o esposa alguna vez en la vida le fue infiel, o sea, adulteró, se acostó con otra persona que no fue usted, nuestro llamado, mi llamado, es perdonar a mi cónyuge en el mismo segundo que yo sé la noticia, la mala noticia. Eso es nuestro trabajo, es perdonar. Pero perdonar no significa o no es igual que restaurar el daño que se ha causado. Esa es otra cosa. Nuestro deber como cristianos es perdonar. Cualquier cosa mala que nos hagan, perdona. Pero restaurar el daño que nos causaron, eso es otra cosa que tarda meses, tarda años. Y hay corazones que no pueden ser restaurados del daño que le causó su cónyuge por la infidelidad, por meses o por años. Les cuesta. Yo conozco parejas que les ha costado 2 años restaurar la infidelidad de su cónyuge. Eso es otra cosa. ¿Te perdono? Sí. Yo te perdono. ¿Te perdono, amor? Sí. ¿Puedo entrar entonces a casa ya? No. Un momento. Yo te perdono con todo mi corazón en este momento, pero no puedes entrar en casa hasta cuando yo vea tu arrepentimiento genuino. Ve a otro lado, busca otro lugar. No sé cuánto tiempo va a pasar. 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, 2, 3 años, no lo sé. Pero tienes que restaurar el daño que has causado en mi corazón. El perdón no se lo niega a nadie. Perdona. Mataron a tu hijo, perdona. Pero la persona que hizo el daño tiene que aprender a restaurar ese daño. Y ese daño, para restaurarlo, ¿cómo yo sé que esta persona está restaurando el daño que me ha causado? ¿Cómo lo sé? Fácil. Tiene que cambiar. Tiene que mostrarme que no sigue haciendo lo mismo. Fácil. Tiene que buscar a Dios. Tiene que ser fiel a Dios, tiene que congregarse, lee la Biblia, conviértase a Cristo, busca de Cristo, busca del Señor, le respeta, cuando le llama, le habla con respeto, no le está presionando, le respeta, le da su espacio, le da su tiempo, se mantiene puro. ¿Sí ves?
¿Cómo yo sé que esa persona está restaurando el daño que ha causado? No me está presionando. Me habla con respeto. Me visita cuando yo quiero, no cuando él quiere o ella quiere. Respeta todos los aspectos de la vida. Se ve, se nota. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a dar testimonio en nuestro corazón que esa persona sí se estuvo esforzando por todo ese tiempo para restaurar el daño que ha causado. Y el mismo Espíritu Santo de Dios me va a decir, ahora sí, ábrele la puerta para que entre a casa. Dios mismo se va a encargar de darnos testimonio que esa persona sí ha estado restaurando el daño que nos ha causado. Un borracho que maltrata a la esposa y que la golpea y la golpea y la golpea, tiene que perdonarlo, sí, pero no abrirle más a la puerta a su casa. Si te insiste, si vuelve a estar allí insistiéndote, si te amenaza, llama a la policía. Repórtalo a la policía por el bienestar tuyo y de tus hijos. Te va a matar, te va a hacer en 50 pedazos y te va a meter en una bolsa negra de basura. Le está dando mal ejemplo a tus hijos. Tú no hagas nada. Tú nomás llama y deja todo el trabajo a las autoridades. Que las autoridades se encarguen de la infidelidad si está presionando y obligándote y amenazándote. Las autoridades se hacen cargo del borracho, del drogadicto, del que te maltrata. Deja que las autoridades hagan cargo, tú no hagas nada. Tú simplemente repórtalo. Eso es un trabajo de ellos. Ellos van a juzgar por ser un mal ciudadano, por ser un mal esposo, un mal padre, un mal novio, una mala novia. Si no existiera eso, porque son leyes puestas por Dios. Si Dios no hubiese puesto esas leyes que acabo de mencionar, esa ya la vimos en el libro cuando estudiamos el libro de Levítico, allí vimos esas leyes. Eso lo dice Dios. Si Dios no hubiese escrito eso, este mundo fuera un infierno, fuera un caos. Por último, un ejemplo para demostrarlo. ¿Por qué? Los semáforos. ¿Por qué están puestos los semáforos? ¿Será para amargarnos la vida? ¿Será para que lleguemos tarde al trabajo? ¿Para qué están puestos los semáforos? ¿Será porque la policía de tránsito quiere hacernos la vida imposible? No. Es para mantener el orden en la calle. Es para mantener la vida y que no hayan muertes, accidentes. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Lo mismo hace Dios con sus leyes que yo acabé de mencionar. Dios las pone y las crea y nosotros tenemos que reportar esa injusticia para que se mantenga el orden y se preserve la vida, porque la vida es sagrada. Todos merecemos vivir y nadie merece vivir maltratado. Nadie merece vivir con una persona que no vale la pena. Dios te ama, por eso lo hace. Dios nos ama tanto que protege la vida de un ser humano, por eso pone leyes y lo hace así. Entonces, número 4, Jeremías me enseña que yo tendré consecuencias por mi desobediencia. Vamos a esforzarnos a ser mejores personas, a esforzarnos por ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores mamá, mejor papá. Vamos a esforzarnos por ser mejor líder, mejor trabajador y por mantener el orden en que vivimos nosotros. El orden es muy importante. Cierre sus ojitos.